La edad de las personas no siempre es un indicador de su preparación, determinación y valentía, que sea prudente tener exclusivamente en consideración. Puedes estar toda tu vida encerrada en la comodidad de tus salones con las puertas y las ventanas cerradas. Puedes vivir toda tu vida encerrado en tu mente, con tus ojos y oídos cerrados, pasando el tiempo en pensamientos necios, en consideraciones sesgadas, menospreciando el valor de la realidad de las cosas. ¡Ay! Si este es y ha sido siempre el principio de la gran mayoría de legisladoras que imponen su propio juicio, o el de sus patrocinadores, y en esta oportunidad, mal hicieron los legisladores del Concejo que tuvieron a bien en considerar la edad del joven rey Alejandro como un indicador de ineptitud. Terminará corriendo siempre la sangre cuando las decisiones se tomen sin considerar la mayoría de los vértices y aristas que enmarcan la realidad de una situación, como sucederá en el capítulo 42 y 43 de el audiolibro de El Hijo del Sueño, narrado solo aquí, en Inauditos. El general Parmenio regresó a Pela, junto con su hijo Filotas, hacia finales del otoño, tras haberlo dispuesto todo para que el ejército de Asia pudiera pasar el invierno tranquilo. Le recibió Antípatro, que tenía en ese momento el sello real y desempeñaba la función de regente. «He sentido mucho no poder tomar parte en el funeral del rey», dijo Parmenio. «Y también he sentido mucho la muerte de Átalo, pero no puedo decir que no me la esperase. Alejandro, de todos modos, te ha demostrado una confianza absoluta enviándote a Filotas. Ha querido que tomases libremente la decisión que te pareciera más acertada. Es por eso por lo que he vuelto. Pero me sorprende verte en el dedo el anillo real. La reina madre no te ha querido nunca mucho, y me dicen que ha tenido siempre una gran influencia sobre Alejandro. Sí, es cierto, pero el soberano sabe muy bien lo que quiere, y su voluntad es que su madre se mantenga al margen de la política, absolutamente. Y en cuanto a lo demás, juzga tú mismo. En 3 meses ha vuelto a reunir a la Liga Tesálica, intimidado a los tebanos, reforzado la Liga Panhelénica y recuperado al general Parmenio, o sea, la llave de Oriente. Para ser una criatura, como le llama Demóstenes, no está nada mal. Sí, tienes razón, pero queda el norte. Los tribalos se han aliado con los getas, que viven a lo largo del curso bajo del Istro, y al mismo tiempo realizan incursiones continuas por nuestros territorios. Muchas de las ciudades, fundadas por el rey Filipo, se han perdido. Si no he entendido mal, ese es el motivo por el cual Alejandro te ha reclamado a Pela. Tiene intención de marchar hacia el norte a mediados de invierno, para coger al enemigo por sorpresa, y tú deberás mandar la infantería de línea. Pondrá a sus amigos a tus órdenes, al mando de los batallones. Quiere que aprendan la lección de un buen maestro. ¿Y ahora, dónde está?, preguntó Parmenio. Según las últimas noticias, está atravesando Tesalia, pero antes ha pasado por Delfos. Parmenio se ensombreció. ¿Ha consultado el oráculo? Si así puede decirse. ¿Por qué?, preguntó Parmenio. Los sacerdotes querían probablemente evitar que sucediese de nuevo lo que sucedió con el rey Filipo, y le explicaron que la Pitia estaba indispuesta y no quería responder a sus preguntas. Pero Alejandro la arrastró a la fuerza hacia el trípode para obligarla a darle el vaticinio. Parmenio ponía unos ojos como platos, como si escuchase cosas imposibles de creer. En aquel momento, la Pitia gritó fuera de sí. ¡No! ¡Pero es imposible resistirse a ti, muchacho! Entonces Alejandro se detuvo, impresionado por la frase, y dijo: «Como respuesta ya me sirve», y se marchó. Parmenio sacudió la cabeza. Una buena frase, sí, señor. Digna de un gran actor.
Sí, y Alejandro lo es. O al menos es también esto. Ya lo verás. ¿Piensas que cree en los oráculos? Antípatro se pasó una mano por la hirsuta barba. Sí y no. En él conviven la racionalidad de Filipo y de Aristóteles, y la naturaleza misteriosa, instintiva y bárbara de su madre. Pero vio caer a su padre como un toro delante del altar, y en ese momento, las palabras del vaticinio debieron de estallar como un trueno en su mente. No lo olvidará mientras viva. Caía la noche, y los dos viejos guerreros fueron embargados por una imprevista, profunda melancolía. Sentían que su tiempo había periciclitado con la muerte del rey Filipo, y sus días parecían haberse disuelto en la vorágine de llamas que había envuelto la pira del soberano muerto. Tal vez, de haber estado nosotros a su lado, murmuró de golpe Parmenio. No digas nada. No, amigo mío. Nadie puede impedir los designios del destino. Hemos de pensar únicamente en que nuestro rey había preparado a Alejandro como sucesor. Y todo cuanto nos queda a nosotros de vida le pertenece a él. El soberano regresó a Pela a la cabeza de sus tropas y atravesó la ciudad entre dos alas de gentes en fiesta. Era la primera vez desde que se tenía memoria que un ejército volvía vencedor de una campaña sin haber luchado en ningún momento, sin haber sufrido ninguna baja. Todos veían en aquel muchacho de gran apostura, de rostro, vestiduras, armaduras resplandecientes, poco menos que la encarnación de un joven dios, de un héroe épico. Y en sus compañeros que cabalgaban a su lado, parecía reflejarse idéntica luz. En sus ojos parecía brillar la misma mirada ansiosa y febril. Antípatro fue a recibirle para devolverle el sello y anunciarle que había llegado Parmenio. Antípatro, amigo mío, es un gusto verte. Llévame enseguida hasta él, ordenó Alejandro. El general montó a caballo y le indicó el camino hasta una casa de recreo, algo aislada a las afueras de la ciudad. Parmenio bajó las escaleras con el corazón en un puño tan pronto como le anunciaron que el rey había venido a verle sin siquiera pararse en sus habitaciones de palacio. Cuando salió por la puerta, se topó con él. ¡Viejo! ¡Valiente soldado! Le saludó Alejandro abrazándole. ¡Es un gusto! ¡Gracias por haber vuelto! Señor, replicó Parmenio con un nudo en la garganta. La muerte de tu padre me ha causado un profundo dolor. Habría dado la vida por salvarle, de haber podido. Le habría hecho un escudo con mi cuerpo. No pudo proseguir, porque se le quebraba la voz. Lo sé, asintió Alejandro. Luego apoyó las manos sobre sus hombros, le miró fijamente a los ojos y dijo: También yo. Parmenio bajó la mirada. Fue como un rayo general, un plan organizado por una mente genial e inexorable. Había un gran estruendo y yo me hallaba delante con el rey Alejandro de Epiro. Eumenes me gritó algo, pero no comprendí. No conseguí oír. Y cuando me di cuenta de que estaba sucediendo algo, y me volví, él había caído de rodillas, bañado en sangre. Lo sé, señor, pero no hablemos más de esas cosas tan tristes. Mañana me dirigiré a Egas, ofreceré un sacrificio en su templo fúnebre y espero que me oiga. ¿Cuál es el motivo de tu visita, señor? Quería verte e invitarte a cenar. Estaremos todos y os expondré mis planes para el invierno. La que os anuncié será nuestra última empresa en Europa.
Luego marcharemos hacia oriente, hacia el sol naciente. Saltó sobre el caballo y se alejó al galope. Parmenio regresó a casa y llamó a su servidor. «¡Muchacho! Prepárame el baño y mis mejores vestiduras», le ordenó. «Esta noche iré a cenar al palacio del rey». Durante los días posteriores a estos acontecimientos, Alejandro se ejercitó en las artes militares y tomó parte en numerosas partidas de caza, pero tuvo ocasión asimismo de darse cuenta de que su autoridad era ya reconocida en países muy distantes. Le llegaron embajadas de los griegos de Asia y hasta de Sicilia y de Italia. Algunos enviados de un grupo de ciudades que se asomaban al mar Tirreno le trajeron como presente una copa de oro y le dirigieron una súplica. Alejandro se sintió increíblemente halagado y les preguntó de dónde venían. «De Neápolis, Medma y Poseidonia», le contestaron con un acento que no había oído nunca, pero que le recordaba un poco el de la isla de Eubea. «Es un gusto conoceros. ¿Y qué deseáis que haga por vosotros?» «Rey Alejandro», repuso el de más edad de ellos, «hay una poderosa ciudad en nuestra tierra, más al norte, cuyo nombre es Roma». «He oído hablar de ella», replicó Alejandro. «Se dice que fue fundada por Eneas, el héroe troyano». «Sí, señor. Pues bien, en el territorio de los romanos hay una ciudad costera que ejerce la piratería y causa enorme daño a nuestro tráfico. Queremos que se ponga fin a esta situación y que pidas a los romanos que tomen medidas. Tu fama se ha extendido por todas partes y creo que una intervención tuya tendría su peso». «Lo haré con mucho gusto y espero que me escuchen. Vosotros, informadme, os lo ruego, sobre el resultado de esta iniciativa». Luego, hizo una señal al escriba y comenzó a dictar. «Alejandro, rey de los macedonios, jefe supremo panhelénico, al pueblo y a la ciudad de los romanos, salve. Nuestros hermanos que habitan en las ciudades del Golfo Tirreno dicen padecer graves molestias a causa de vuestros súbditos que ejercen la piratería. Os pido, pues, que le pongáis remedio cuanto antes, o, si no estáis en condiciones de hacerlo, que dejéis que sean otros quienes resuelvan el problema en vuestro lugar». Estampó su sello en la misiva y la ofreció a sus huéspedes, que le expresaron su gran agradecimiento y se alejaron satisfechos. «Me pregunto, ¿qué resultado tendrá esta misiva?», dijo vuelto hacia Eumenes, que estaba sentado cerca de él. «¿Y qué pensarán esos romanos de un rey tan lejano que se inmiscuya en sus asuntos exteriores?» «No tan lejano», afirmó Eumenes. «Ya verás lo que te responden». Llegaron también otras embajadas y otras noticias, bastante peores estas, desde la frontera septentrional. La alianza entre los tribalos y los getas se había consolidado y ponía en peligro todas las conquistas de Filipo en Tracia. Los getas, en particular, eran bastante temibles porque, creyéndose seres inmortales, luchaban con furia salvaje y con absoluto desprecio del peligro. Muchas de las colonias fundadas por su padre habían sido atacadas y saqueadas, las poblaciones aniquiladas o reducidas a la esclavitud. Sin embargo, en aquel periodo, parecía que la situación era tranquila y que los guerreros hubiesen regresado a sus pueblos a fin de protegerse de los rigores del frío. Alejandro decidió, así pues, adelantar la partida, por más que fuera invierno aún, y poner en práctica el plan que había preparado. Mandó decir a la flota bizantina que remontara el Istro durante 5 días de navegación, hasta su confluencia con el río Peuques. Por su parte, concentró todas las unidades del ejército de Pela, puso a Parmenio a la cabeza de la infantería, asumió personalmente la guía de la caballería y ordenó la partida. Salvaron el monte Ródope, bajaron el valle del Euros y a continuación prosiguieron camino a marchas forzadas
hacia los desfiladeros del monte Emo, cubiertos aún por una espesa capa de nieve. A medida que avanzaban, veían ciudades destruidas, campos devastados, cadáveres de hombres empalados, otros atados y quemados, y la cólera del soberano macedonio creció como la furia de un río en avenida. Cayó inesperadamente con la caballería sobre la llanura gética. Prendió fuego a los pueblos, quemó los campamentos, destruyó las cosechas, acabó con rebaños y manadas. Las poblaciones, presas del terror, se retiraron en desbandada hacia el Istro y buscaron refugio en una isla en medio del río, donde Alejandro no pudiera alcanzarles. Pero llegó entre tanto la flota de guerra bizantina que transportaba las tropas de asalto, los escuderos y la caballería de la punta. En la isla, la lucha arreció con furia. Los getas y los tribalos combatían con ardor desesperado porque defendían el último pedazo de tierra que les quedaba, a sus mujeres e hijos. Pero Alejandro conducía personalmente el ataque a sus posiciones, desafiando el viento gélido y las olas impetuosas del Istro, henchido por las lluvias torrenciales. El humo de los incendios mezclábase con las ráfagas de lluvia y nevisca, los alaridos de los combatientes, los gritos de los heridos. Los relinchos de los caballos se confundían con el fragor de los truenos y el silbido del viento del norte. Los defensores habían formado un círculo compacto, uniendo los escudos a los escudos, plantando las astas de las lanzas en tierra para presentar una muralla de puntas a la carga de la caballería. Detrás, habían alineado a los arqueros, que disparaban nubes de dardos mortíferos. Pero Alejandro parecía dominado por una fuerza espantosa. Parmenio, que también le había observado combatir 3 años antes en Queronea, se quedó atónito y espantado al verle enzarzarse en el cuerpo a cuerpo, olvidado de todo, como preso de un furor incontrolable, animado por un vigor inagotable, gritando, cegando la vida a los enemigos con la espada y con el hacha de guerra, acicateando a Bucéfalo, acorazado de bronce contra las filas enemigas, hasta abrir una brecha por la que lanzarse detrás de la caballería pesada y la infantería de asalto. Cercados, dispersos, perseguidos uno a uno como fieras en fuga, los tribalos se detuvieron, mientras que los getas siguieron resistiendo hasta el último hombre en pie, hasta el último aliento. Cuando todo hubo terminado, la tempestad que avanzaba desde el norte llegó al río y a la isla, pero al encontrar la humedad que subía de la vasta corriente, se atenuó. Como por ensalmo, comenzó a caer la nieve, primero mezclada con lluvia, en forma de minúsculos cristales de hielo, y luego, cada vez más densa y en grandes copos. El fangal sanguinolento pronto estuvo cubierto de blanco. Los incendios se apagaron y por doquier descendió un pesado silencio, roto tan solo aquí y allá por algún que otro grito amortiguado o por los bufidos de los caballos que avanzaban, cual espectros en la tormenta. Alejandro volvió hacia la orilla del mar y los soldados que había dejado de guardia en el atracadero le vieron aparecer de repente por entre la cortina de nieve y niebla. No tenía su escudo, empuñaba aún la espada y el hacha de doble filo, y estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies. Las placas de bronce sobre su pecho y sobre la frente de Bucéfalo estaban igualmente rojas y emanaba del cuerpo y de los hollares del semental una densa nube de vapor, como si de una fiera fantástica, de una criatura de pesadilla se tratase. Parmenio le alcanzó enseguida, con el estupor pintado en el rostro. Señor, no hubieras tenido que... Alejandro se quitó el yelmo liberando sus cabellos al viento helado, y el viejo general no reconoció su voz cuando dijo:
Se acabó. Parmenio, volvamos atrás. Una parte del ejército fue repatriada por el mismo camino de ida, mientras que Alejandro guió a la parte restante de los soldados y a la caballería hacia el oeste, remontando el curso del Istro, hasta que se encontró con el pueblo de los celtas, que provenían de tierras lejanísimas a orillas del Océano del Norte, y estableció con ellos un pacto de alianza. Se sentó bajo una tienda de pieles curtidas con su jefe, un gigante rubio que se tocaba con un yelmo rematado en un pájaro, a las que subían y bajaban con un leve crujido cada vez que movía la cabeza. «Juro», afirmó el bárbaro, «que seguiré siendo fiel a este pacto mientras la tierra no se hunda en el mar no sumerja a la tierra y el cielo no caiga sobre nuestras cabezas». Alejandro se quedó sorprendido por aquella fórmula que no había oído nunca en su vida y preguntó: «Vaya, ¿cuál de esas cosas teméis más?». El jefe alzó la mirada y las alas del pájaro se movieron arriba y abajo. Pareció pensar un momento y luego dijo muy seriamente: «Que el cielo caiga sobre nuestras cabezas». Alejandro no supo nunca el motivo. A continuación, atravesó los territorios de los dárdanos y de los agrianos, poblaciones salvajes de estirpe iliria que habían traicionado la alianza de Filipo y se habían unido a los getas y a los tribalos. Les derrotó y les obligó a proporcionarle tropas porque los agrianos eran famosos por su capacidad de trepar, armados, hasta las peñas más escarpadas, y el joven soberano pensaba que sería más cómodo poder emplear semejantes tropas que hacer tallar una escalera en la roca del monte Osa para su infantería de asalto. El ejército estuvo dando vueltas durante largos días por el dédalo de valles y bosques de aquellas tierras inhóspitas sin que se supiera nada más de él, y no faltó quien hiciera correr la voz de que el rey había caído con sus tropas en una emboscada y había muerto. La noticia corrió como un reguero de pólvora y llegó en primer lugar a Atenas por mar y luego a Tebas. Demóstenes regresó de inmediato de la isla de Calauria, donde se había refugiado. Se volvió a presentar en el ágora y pronunció ante la asamblea un encendido discurso. Fueron mandados mensajes a Tebas y una carga gratuita de armaduras pesadas para la infantería de línea, de la que los tebanos carecían por completo. La ciudad se sublevó. Los hombres tomaron las armas y asediaron a la guarnición que ocupaba la ciudadela de Cadmea, abriendo trincheras y levantando empaladizas alrededor, de manera que los macedonios, encerrados dentro, no pudieran recibir ningún refuerzo del exterior. Pero Alejandro fue informado de la sublevación y se puso muy furioso al enterarse de las palabras de burla que Demóstenes había dedicado a su persona. Llegó en 13 días desde las riberas del Istro y se presentó ante las murallas de Tebas poco antes de que los defensores de la ciudadela de Cadmea, extenuados por el asedio, se rindieran. Se quedaron mudos del asombro al ver al rey, a caballo de Bucéfalo, ordenar a los tebanos que le entregasen inmediatamente a los responsables de la rebelión. ¡Entregadlos!, gritaba, y perdonaré a la ciudad. Los tebanos reunieron a la asamblea para deliberar. Los representantes del Partido Democrático, desterrados por Filipo, habían regresado y ardían en deseos de venganza. «¿No es más que un muchacho? ¿De qué tenéis miedo?», le preguntó uno de ellos, un hombre llamado Diodoro. «Los atenienses están con nosotros. La Liga de los Etolios y la misma Esparta podrían unir sus fuerzas a las de nosotros en breve. Es hora ya de sacudirse de encima la tiranía de Macedonia. Y también el gran rey de los persas ha prometido su apoyo.
están a punto de llegar a Atenas armas y dinero para sostener nuestra rebelión. Pero entonces, ¿por qué no esperar a los refuerzos?, se levantó para sugerir otro ciudadano. Entretanto, la guarnición que hay en Cadmea podría rendirse y nosotros podríamos emplear a esos hombres para una negociación. Dejarles libres a cambio de la retirada definitiva de las tropas macedonias de nuestro territorio. O bien, podríamos intentar una salida cuando haya un ejército aliado que sorprenda por la espalda a Alejandro. No, dijo de forma tajante Diodoro. Cada día que pasa va en detrimento nuestro. Todos los que crean haber sufrido alguna injusticia u opresión por parte de nuestra ciudad, que se unan al macedonio. Están llegando los focenses, los de Platea, los de Tespias, los de Oropos, y todos nos odian hasta el punto de querer nuestra ruina total y absoluta. ¡No temáis, tebanos! ¡Vengaremos a los muertos de Queronea de una vez por todas! La asamblea, arrastrada por aquellas encendidas palabras, se alzó gritando: ¡Guerra! 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 Y sin siquiera esperar a que los magistrados de la Federación disolvieran la reunión, se precipitaron todos a sus casas para empuñar las armas. Alejandro reunió al consejo de guerra en su tienda de campaña. Lo único que quiero es inducirles a negociar, comenzó diciendo. Ataquémosles y verán quién es el más fuerte. Ya saben quién es el más fuerte, intervino Parmenio. Tenemos aquí 30,000 hombres y 30,000 caballos, todos veteranos que no han sufrido jamás una derrota. Negociarán. El general Parmenio tiene razón, dijo Alejandro. No quiero sangre. Me dispongo a invadir Asia y deseo únicamente dejar tras de mí una Grecia pacificada y en lo posible amiga. Les concederé más tiempo para reflexionar. Pero, entonces, ¿de qué ha servido soportar 13 días de mortales marchas? ¿Para estar aquí sentados bajo las tiendas esperando a que ellos decidan qué quieren hacer?, preguntó aún Hefestión. He querido demostrar que puedo atacar en cualquier momento y en corto espacio de tiempo, que no estaré nunca lo bastante lejos como para permitirles organizarse. Pero si piden la paz, se la concederé de muy buen grado. Los días, sin embargo, pasaban sin que nada sucediese. Alejandro decidió entonces amenazar a los tebanos de forma más decidida para inducirles a negociar. Alineó al ejército en orden de combate, le hizo avanzar hasta debajo de las murallas y luego hizo adelantarse a un heraldo que proclamó: «Tebanos, el rey Alejandro os ofrece la paz que todos los griegos han aceptado y la autonomía y los ordenamientos políticos que prefiráis. Pero, si rehusáis, ofrece de todos modos acogida a aquellos de vosotros que quieran salir y elegir vivir sin odio y sin derramamiento de sangre». La respuesta de los tebanos no se hizo esperar mucho. Un heraldo suyo, desde lo alto de una torre, gritó: «¡Macedonios! Cualquiera que quiera unirse a nosotros y al gran rey de los persas para liberar a los griegos de la tiranía, será bien aceptado y les serán abiertas las puertas». Aquellas palabras hirieron en lo más hondo a Alejandro. Le hicieron sentir el bárbaro opresor que no había sido nunca ni había querido ser. Vio frustrados en un solo instante todos los proyectos y esfuerzos de su padre Filipo. Rechazado y despreciado, se sintió dominado por una incontenible cólera, y sus ojos se ensombrecieron como un cielo que anuncia temporal. «¡Ya basta!», exclamó. «¡No me dejan otra elección!
Daré un escarmiento tan terrible que nadie más osará transgredir la paz que he creado para todos los griegos. En Tebas, sin embargo, no todas las voces que exhortaban a la negociación se habían acallado, tanto más cuanto que algunos prodigios habían propagado por la ciudad una profunda inquietud. 3 meses antes de que Alejandro se presentase bajo las murallas con su ejército, se había visto en el templo de Deméter una telaraña enorme que tenía la forma de un manto y resplandecía con colores iridescentes. El oráculo de Delfos, interrogado, había respondido: los dioses mandan esta señal a todos los mortales, a los beocios en primer lugar y a sus vecinos. Fue consultado el oráculo ancestral de Tebas, que afirmó: la tela de araña es para algunos un desastre, un bien para otros. Nadie había sabido dar un significado a aquellas palabras, pero en la mañana en que Alejandro había llegado con el ejército, las estatuas de la plaza del mercado se habían puesto a sudar, cubriéndose muy pronto de gruesas gotas que chorreaban hasta el suelo. Además, se les hizo saber a los representantes de la ciudad que el lago Copais había emitido un sonido semejante a un mugido, y que en las proximidades de Dirke había sido vista en sus aguas una onda, como cuando se arroja una piedra, color sangre, que había ido extendiéndose por toda la superficie. Y por último, algunos caminantes procedentes de Delfos habían contado que el templete de los tebanos en el santuario, erigido en muestra de gratitud por los restos mortales arrebatados a los focenses en la guerra sagrada, tenían unas manchas de sangre en el techo. Los adivinos que se ocupaban de estos presagios dijeron que la tela de araña del interior del templo significaba que los dioses abandonaban la ciudad y que su iridescencia era premonitoria de una tempestad de desgracias. Las estatuas que sudaban eran presagio de una catástrofe inminente, y la aparición de la sangre en muchos lugares anunciaba la proximidad de una matanza. Dijeron, por tanto, que sin duda todas estas señales eran infaustas y que de ningún modo había que probar suerte en el campo de batalla, sino más bien buscar una solución negociada. Y sin embargo, no obstante todo ello, los tebanos no se quedaron impresionados. Es más, recordaron que seguían estando entre los mejores combatientes de Grecia y rememoraron las grandes victorias que habían alcanzado en el pasado. Dominados por una especie de locura colectiva, actuaron movidos más por un ciego coraje que por la prudencia y la reflexión, y se precipitaron de cabeza al abismo, a la ruina de su país. Alejandro, en solo 3 días, preparó todos los trabajos de asedio, así como las máquinas para derribar los muros. Los tebanos salieron entonces en formación de combate. En el ala izquierda habían situado a la caballería protegida por una empalizada. En el centro y a la derecha, la infantería pesada de línea. En el interior de la ciudad, las mujeres y los niños se habían refugiado en los templos a fin de rogar a los dioses que les perdonasen la vida. Alejandro dividió sus fuerzas en 3 secciones. La primera tenía que atacar la empalizada, la segunda, hacer frente a la infantería tebana, y la tercera, al mando de Parmenio, la mantuvo de reserva. Al sonar las trompas se desencadenó el combate, con una violencia ni siquiera vista el día de Queronea. Los tebanos, en efecto, sabían que eran empujados demasiado lejos y que no habría ya piedad alguna para ellos si eran derrotados. Sabían que sus casas serían saqueadas y quemadas, sus mujeres forzadas, los niños vendidos. Combatían con absoluto desprecio del peligro, exponiéndose a la muerte con temerario valor. El fragor de la batalla, las exhortaciones de los comandantes, el sonido agudo de las trompas y de las flautas ascendían hasta el cielo,
mientras desde el fondo del valle el enorme tambor de Queronea marcaba el ritmo con sus sordos retumbos. Al principio, los tebanos tuvieron que detenerse al no poder soportar el impacto formidable de la falange. Pero cuando llegaron al cuerpo a cuerpo, en un terreno más accidentado, demostraron su superioridad. De modo que, durante horas y horas, las distintas suertes del combate parecieron estar en suspenso, como si los dioses las hubiesen puesto sobre los platillos de una balanza, en equilibrio perfecto. En ese punto, Alejandro lanzó al ataque a sus reservas. La falange que había combatido hasta entonces se dividió en dos y dejó avanzar a la de refuerzo. Pero los tebanos, lejos de asustarse por tener que batirse, exhaustos como estaban, contra tropas frescas, se enorgullecieron más aún si cabe. Sus oficiales gritaron a voz en cuello: ¡Mirad! ¡Mirad, hombres! ¡Hacen falta 2 macedonios para vencer a un tebano! ¡Rechacemos también a estos, como hemos hecho con los demás! Y desencadenaron todas sus energías en un asalto que había de decidir la suerte de sus vidas y de su ciudad. Pero, precisamente en aquel momento, Pérdicas, que estaba en el ala izquierda, vio que una poterna lateral de las murallas había quedado desguarnecida, con objeto de enviar tropas de refuerzo al ejército tebano. Mandó una sección para que la tomase y acto seguido hizo pasar al interior a todos los que pudo. Los tebanos corrieron detrás para cerrar la poterna, pero, acosados por el gentío enorme de sus camaradas que se les echaban encima, se amontonaron en un gran desorden de hombres y caballos, hiriéndose entre sí, sin lograr impedir que las tropas enemigas se desparramaran por el interior. Entretanto, los macedonios encerrados en la ciudadela hicieron una salida y sorprendieron por la espalda a los guerreros adversarios que se batían cuerpo a cuerpo en las estrechas y tortuosas callejas delante de sus mismas casas. Ningún tebano se rindió, ninguno imploró de rodillas por su vida, pero este desesperado valor de nada sirvió para inspirar piedad, así como tampoco la jornada fue lo bastante larga para detener la crueldad de la venganza. Nada hubiera podido parar a los enemigos en aquel punto. Ciegos del furor y ebrios de sangre y de violencia, entraron en los templos, sacaron de debajo de los altares a las mujeres y a los niños para practicar con ellos toda forma posible de ultraje. Por toda la ciudad resonaban gritos de muchachas y muchachos que llamaban desesperadamente a sus padres, quienes no podían ya socorrerles. Se habían añadido mientras tanto a los macedonios aquellos griegos, beocios y focenses que en el pasado habían sufrido la opresión tebana y, aunque hablasen la misma lengua y el mismo dialecto, se mostraban los más feroces, desencadenando su violencia sobre la ciudad cuando ya los cuerpos de las víctimas yacían amontonados en todos los rincones y en todas las ágoras. Solo a la caída de la noche, el cansancio y la ebriedad pusieron fin a la matanza. Al día siguiente, Alejandro reunió al consejo de la liga para decidir cuál debía ser la suerte de Tebas. Los primeros en hablar fueron los delegados de Platea. Los tebanos han traicionado siempre la causa común de los griegos. Fueron los únicos, durante la invasión de los persas, en aliarse con ellos en contra de sus hermanos que combatían por la libertad de todos. No tuvieron piedad entonces, cuando nuestra ciudad era destruida por los bárbaros y las llamas,
cuando nuestras mujeres eran ultrajadas y nuestros hijos eran tratados como esclavos en países tan lejanos que nunca nadie iba a poder reunirse con ellos. Y los atenienses, intervino el delegado de Tespias, que ahora les han ayudado para dejarles luego solos ante la proximidad del castigo. ¿Se han olvidado acaso de cuando los persas quemaron su ciudad y prendieron fuego a los santuarios de los dioses? El castigo ejemplar de una sola ciudad, afirmaron los representantes de los focenses y de los tesalios, impedirá que estallen otras guerras, que otros violen la paz por odio y por ciega parcialidad. La decisión fue tomada por mayoría absoluta, y aunque Alejandro fuese personalmente contrario, no pudo oponerse, habiendo proclamado él mismo que respetaría la deliberación del consejo. 8.000 tebanos fueron vendidos como esclavos. Su ciudad milenaria, cantada por Homero y Píndaro, fue arrasada, borrada de la faz de la tierra, como si nunca hubiese existido. Si estás disfrutando de esta producción y la encuentras relevante como proyecto de difusión de contenido educativo y cultural y deseas apoyar sumándote a nuestro objetivo, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es convirtiéndote patrocinadora financiera a través de Patreon para hacer sustentable el proyecto, permitiendo la conformación de un equipo de trabajo para poder producir muchas más obras en menos tiempo. Pues, si no lo sabías, yo, Ney, quien te narra, soy quien está detrás de esta producción, con todo lo que esta demanda. En la pantalla que estás observando, hallarás un código QR que te llevará a la página del proyecto en Patreon, o en la descripción del video hallarás el enlace a esta, en donde podrás seleccionar la opción que más se ajuste a tus deseos y capacidades financieras para apoyarnos. La segunda manera de sumarte y apoyarnos es interactuando con nuestro contenido de todas las formas posibles en las plataformas en que tenemos presencia, en YouTube, en nuestra página de Facebook en donde nos hallarás como Inauditos Audiolibros o como inauditosaudios.oficial y en Instagram y TikTok como @inauditosaudios. Comentar, así sea con un emoji, dejando tu me gusta, guardando nuestras publicaciones como favoritas y compartiéndolas en tus plataformas y a tus seres amados es otra gran forma de apoyar y sumarte a este proyecto. Nos hallaremos pronto entre letras. Recuerda, audiolibro escucha. Nosotras somos porque tú eres. Nosotras somos gracias a ti.